La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es una enfermedad caracterizada por una limitación al flujo aéreo que es crónica, que no es totalmente reversible y que asocia a una respuesta inflamatoria anómala a la inhalación de determinadas partículas tóxicas, fundamentalmente el humo del tabaco. La enfermedad se suele manifestar como disnea, que es habitualmente progresiva, y en su historia natural acontecen episodios de deterioros bruscos y agudos, llamadas exacerbaciones, y con frecuencia comorbilidades. Los síntomas del EPOC son tremendamente inespecíficos. El síntoma más frecuente por el que el paciente consulta es la disnea, o la falta de vida, como los pacientes lo llaman. Esta disnea suele ser progresiva y hacerse cada vez de menores esfuerzos. Otro síntoma típico es la tos, en ocasiones productiva con expectoración. Cuando un paciente presenta tos y expectoración durante más de 3 meses al año y durante 2 años consecutivos, estamos hablando de bronquitis crónica. No hay que confundir la bronquitis crónica con la EPOC, que como luego veremos necesita ser confirmado mediante una espirometría. Cuando el paciente presenta un deterioro brusco de sus síntomas con una mayor disnea, mayor volumen de esputo, cuando presenta un esputo purulento, podemos estar ante una agudización. La exploración física de un paciente con EPOC puede ser normal en fases iniciales. El paciente puede presentar en la auscultación pulmonar broncus, sibilantes o incluso disminución generalizada del murmullo vesicular. En fases avanzadas de la enfermedad, el paciente presentará desaturación de oxígeno, cianosis o incluso signos de fallo cardíaco derecho. El agente etiológico fundamental en el desarrollo de EPOC y causante del más del 90% de los casos es el tabaquismo. Otros factores, como el tabaquismo pasivo o la exposición crónica a humos, típicamente en Galicia el humo de la lareira, pueden ser otros factores contribuyentes en la etiología de esta enfermedad. No hay que olvidar factores de riesgo como determinadas alteraciones genéticas, como puede ser el déficit de alfa-1 antitipsina o haber padecido una tuberculosis a la hora de evaluar un paciente con EPOC. Ante una consulta de un paciente, fundamentalmente si es fumador con disnea, habrá que hacer un correcto diagnóstico diferencial. Entre las causas broncopulmonares, además del EPOC, deberemos pensar en entidades como el asma, las enfermedades pulmonares intersticiales o el tromboembolismo pulmonar. A nivel cardíaco, no hay que olvidarse de la insuficiencia cardíaca. Y, por supuesto, existen otras alteraciones comunes, como es el envejecimiento, la obesidad o la falta de entrenamiento como causas de disnea de estos pacientes. Ante un paciente mayor de 35 años que consulta por alguno de los síntomas comentados, como es la disnea, la tos o la expectoración, fundamentalmente si ha fumado, podremos tener una sospecha clínica de que el paciente que nos encontramos delante padezca un EPOC. Para confirmar esta enfermedad será condición fundamental la realización de una espirometría con prueba broncodilatadora. Sin la realización de esta prueba, nunca podremos diagnosticar a un paciente de EPOC. La espirometría es, por lo tanto, la prueba fundamental para hacer un correcto diagnóstico del EPOC. Esta prueba no solo nos permitirá llegar a un diagnóstico, sino que nos permitirá hacer una aproximación de su gravedad, midiendo el grado de obstrucción bronquial. Estaremos ante un paciente con EPOC cuando, una vez realizada una espirometría post-broncodilatación, es decir, tras haberle administrado un broncodilatador de acción corta, el paciente presenta un cociente entre el BEMS, que es el volumen que es capaz de exhalar el paciente en el primer segundo de la espirometría, con respecto a la capacidad vital forzada menor de 70. Además de la espirometría, contaremos con otras pruebas complementarias que nos serán de gran ayuda. Una de ellas es la radiografía de tórax, que puede ser normal en fases iniciales o incluso moderadas de la enfermedad. Con ella, además de hacer una aproximación radiológica, nos va a permitir excluir diagnósticos alternativos
o incluso diagnósticos concurrentes, ya que no es infrecuente el desarrollo de cáncer de pulmón en estos pacientes. Una aproximación diagnóstica inicial debería completarse con un análisis sanguíneo, en el que podríamos medir el hemograma, la bioquímica general. Además, todo paciente con EPOC debe de determinarse al menos una vez en su vida los niveles de alfa-1 antitrypsina, una proteína que en algunos casos raros puede estar disminuida. Los pacientes con EPOC no son todos iguales. Es por ello que recientemente los hemos intentado agrupar en función de sus características clínicas, en los llamados fenotipos. La organización por fenotipos probablemente nos permita orientar el tratamiento más adecuado en función de las características del paciente. Dentro de los fenotipos tenemos 4 diferenciados. Por un lado están el grupo de pacientes no agudizadores que no desarrollan exacerbaciones. Un segundo grupo serían aquellos pacientes agudizadores pero con características de enfisema. Un tercer grupo serían los pacientes agudizadores pero con criterios clínicos de bronquitis crónica. Y por último tenemos el grupo de pacientes que compartirían características parecidas al asma y que llamamos fenotipo mixto EPOC-asma. Para una óptima caracterización de estos fenotipos y fundamentalmente cuando se pretende realizar pruebas terapéuticas más complejas, estaría indicado completar los estudios diagnósticos. Para una mejor caracterización de los fenotipos y fundamentalmente en aquellos pacientes que se pudieran beneficiar de realizar algún procedimiento especial, estaría indicado completar los estudios diagnósticos. Para ello, habría que realizarle un TAC de tórax, un estudio de volúmenes pulmonares, un estudio de la difusión pulmonar y una prueba de esfuerzo como es el test de paseo de los 6 minutos. Históricamente, la gravedad del EPOC se limitaba a ver el grado de obstrucción medido por el BEMS. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que para realizar una correcta valoración del paciente necesitamos poner atención a otras esferas. Por ello, además de medir el grado de obstrucción en la espirometría por el BEMS, habrá que prestarle especial atención al índice de masa corporal, ya que los pacientes delgados o con bajo peso tienen un peor pronóstico, a su grado de disnea medida por la escala MMRC y a ver cuántos metros son capaces de caminar en un test de paseo de 6 minutos. Mediante estas 4 variables podremos ser capaces de calcular el índice BODE, que es el índice de valoración multidimensional del EPOC más aceptado. En un nivel asistencial de atención primaria, en donde puede ser un poquito más complicado realizar un test de paseo de 6 minutos, algunos autores han propuesto la sustitución de los metros recorridos por el número de exacerbaciones, creando así el índice BODEX. Diversos estudios han confirmado que tanto el índice BODE como el BODEX se correlacionan positivamente. El objetivo fundamental del tratamiento de nuestros pacientes debe ser conseguir que abandonen el hábito tabáquico. Luego, además, será muy importante darle unos correctos consejos nutricionales, estimularlos de una manera muy intensiva a que realicen actividad física, valorar y tratar las comorbilidades que estén presentes y hacerles una recomendación de vacunación antigripal y antineumocócica. La base del tratamiento farmacológico de la EPOC serán los broncodilatadores de acción prolongada, es decir, aquellos que tras haber sido inhalados por el paciente mantienen los bronquios dilatados entre 12 y 24 horas. Los fármacos que necesitemos añadir posteriormente a los broncodilatadores de larga duración para el tratamiento del paciente vendrá determinado por sus características y por su gravedad. Así, en aquellos pacientes no agudizadores y que persisten sintomáticos a pesar
del tratamiento broncodilatador, estaría indicado la combinación de fármacos broncodilatadores de las dos familias, fundamentalmente los beta-2 adrenérgicos y los antimuscarínicos. Los pacientes con fenotipo agudizador y enfisema, además de los broncodilatadores de acción prolongada, y en función de la gravedad y evolución del paciente, les podríamos añadir corticoides inhalados o teofilina. En aquellos pacientes con fenotipo exacerbador bronquitis crónica, además de los broncodilatadores de acción prolongada, podríamos añadirles corticoides inhalados, inhibidores de la fosfodiesterasa o mucolíticos. Finalmente, el fenotipo mixto EPOC-asma sería el grupo de pacientes que se podría beneficiar de un tratamiento inicial de una asociación de un broncodilatador de acción prolongada y un corticoide inhalado. No podemos olvidarnos tampoco de los tratamientos no farmacológicos, fundamentalmente la rehabilitación pulmonar. Otros tratamientos, como la reducción de volumen pulmonar, tanto quirúrgica como endoscópica, son también a considerar en un subgrupo de pacientes. Por último, nos quedaría la alternativa del trasplante pulmonar para un grupo de pacientes seleccionado. Como conclusiones, podemos decir que la EPOC es una enfermedad infradiagnosticada, que es fundamental la realización de una espirometría para su confirmación, que debemos insistir de una manera muy tenaz en conseguir que dejen de fumar nuestros pacientes. Va a ser muy importante caracterizarlos en fenotipos y en determinar su gravedad, ya que nos van a marcar un poco la terapéutica más adecuada a seguir.